Muy buenos días, estimados estudiantes de primer año de la Escuela de Administración Pública. En la mañana de hoy damos inicio a la conferencia titulada Organización de los Estados Americanos en el contexto internacional y las migraciones en Chile, que estará a cargo de la doctora Betilde Muñoz Ogosian, de la Organización de los Estados Americanos, quien gentilmente aceptó nuestra invitación para estar en la mañana de hoy con ustedes. En nombre de la Universidad Austral de Chile, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, le damos la más cordial bienvenida. También a nombre de nuestro decano Edo Montesino, quien también extiende un cordial saludo por esta iniciativa, de esta actividad, en el marco del programa de la asignatura de Evolución y Complejidad de la Administración Pública. En la mañana de hoy nos acompaña entonces la doctora Betilde, quien es directora del Departamento de Inclusión Social en las Organizaciones de los Estados Americanos. Por más de 20 años, Muñoz Ogosian ha liderado misiones, programas, proyectos en la región en temas como democracia y elecciones, equidad e inclusión social, entre otros, en el Departamento de Inclusión Social, y es responsable de dirigir el trabajo en materia de inclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad y la promoción del ejercicio de sus derechos en apoyo al secretario general y a los Estados miembros. La doctora, a su vez, es PhD en Ciencias Políticas de Florida International University de Miami, tiene una maestría en Relaciones Internacionales y, a su vez, es autora de varias publicaciones académicas y columnas de opinión. Durante su carrera de 20 años en la OEA, ha sido ganadora del Premio al Desempeño Sobresaliente 2008, 16, 2018 y 2020, otorgado por el Secretario General a funcionarios con desempeño sobresaliente. Además, es cofundadora y coordinadora de la Red de Politólogas. Muchas gracias, Betilde Muñoz, por aceptar nuestra invitación. Además, es connacional, al igual que mi persona, somos venezolanas, y hoy va a compartir con nosotras esta experiencia que tienes desde la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, profesora Márquez, por esa gentil introducción y sobre todo por la invitación a compartir a través del programa de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile y con este grupo de estudiantes que nos están acompañando en la sala, pero también entiendo hay otros virtualmente y que eventualmente también podrán acceder a la presentación grabada sobre lo que es la OEA, lo que es la Organización de los Estados Americanos, cómo estamos trabajando el tema migratorio, cómo lo estamos entendiendo, cuáles son los sistemas migratorios que hacemos seguimiento. Pero permítanme comenzar con un par de puntos de contexto sobre la OEA. La Organización de los Estados Americanos, o mejor conocida como la OEA, es el organismo regional intergubernamental donde se sientan los 35 estados que están en nuestro hemisferio, ¿no? en la región de las Américas. Es el principal foro de discusión política, ¿no? Donde, de nuevo, se sientan también Estados Unidos y Canadá, donde se sientan los países del Anglo-Caribe, y al igual que el resto de países de América Latina, y donde se establecen consensos sobre lo que son los 4 pilares en la agenda de trabajo regional: democracia, seguridad, desarrollo y derechos humanos. Esos son los 4 pilares de trabajo de la OEA. Esos son los 4 grandes temas alrededor de los cuales los países de todo nuestro hemisferio se sientan a discutir y a acordar consensos y en los temas en los cuales se están permanentemente facilitando actividades y proyectos de cooperación entre países. La naturaleza de nuestro trabajo es política y es técnica y es realmente conectados con los países de la región, con los gobiernos, que son los que se sientan en las misiones permanentes, que digamos es el equivalente de las embajadas, a este organismo multilateral, ¿verdad? Otro punto importante de mencionar sobre la OEA
es que es el primer foro que se institucionaliza a nivel interamericano y de los primeros a nivel mundial para sentar a países, un poco modelados de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, pero como he dicho, se ocupa primordialmente de los temas de nuestra región, de las Américas. De nuevo, incluyendo también a países del Anglo-Caribe, que son miembros activos y tienen la misma voz y el mismo voto que países tan grandes como Brasil, Argentina o Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Todos tienen un derecho a voz y derecho a un voto, y todos los votos tienen el mismo peso a la hora de tomar decisiones. Lo que yo preparé para ustedes el día de hoy, a sugerencia de la profesora Márquez, es una revisión de los temas de migración dentro de la OEA. Cómo se posicionan estos temas, cómo los estamos tratando. Ahí pasó. Entonces, déjame ver si activé mi timer. Ahí está. Pensé que... ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Ok, perfecto. Perfecto. Que en primer lugar repasásemos algunos conceptos y marcos de protección internacional, los marcos de protección de derechos de personas migrantes y refugiadas, al igual que un par de categorías más que también son parte del trabajo que hacemos en materia de migración. Yo sé que están en un programa académico, así que quiero muy brevemente también repasar qué nos está diciendo la literatura académica sobre los temas migratorios y dónde están algunos de los vacíos que al menos en la OEA tratamos de ayudar a los países a llenar, que por supuesto ustedes desde la academia también pueden abordar con las herramientas y metodologías que tengan a disposición. En tercer lugar, ¿cómo estamos a nivel regional? ¿Cuál es el panorama en materia de migración y desplazamiento forzado? ¿Quiénes son las personas que migran? ¿Cuántas personas son? ¿Qué nos están diciendo los datos? Para luego repasar retos, oportunidades, y luego quiero compartir con ustedes lo que nosotros en la OEA estamos haciendo en materia de migración y desplazamiento forzado. En muchas de estas actividades también cómo está vinculado el Estado chileno en los temas de migración. Y finalmente quería cerrar posicionando un tema de coyuntura regional, algo que está en la conversación de todos nosotros que estamos trabajando a nivel interamericano y mucho más trabajando el tema migratorio. Muy bien. Comenzando con esta primera parte de conceptos clave, ¿verdad? Sí es importante tener en cuenta algunas de las categorías que siempre estamos utilizando en el trabajo en materia migratoria. Y de nuevo voy a hacer un repaso. Ustedes pueden ir a investigar un poco más en qué consisten cada una de las categorías, cuáles son las complejidades de utilizarlas y cuáles son cómo están como arraigadas o ancladas en marcos de protección internacional. De inicio, nosotros en la OEA tratamos de utilizar el concepto de movilidad humana para definir el proceso a través del cual una persona, familia o grupo humano se desplaza a fin de establecerse de forma temporal o bien sea ya de forma permanente en un sitio diferente del que nació, donde ha vivido toda la vida, donde está su comunidad, etcétera, etcétera. Las bondades de este término de movilidad humana incluyen, por supuesto, que expresa el tránsito de las personas de un lugar a otro, de una comunidad a otra, de un país al otro, pero también pone en el centro a las personas, ¿no? Este concepto de que la movilidad es de humanos, ¿no? De personas, y que nos invita también a tratar de diseñar respuestas de política pública enfocadas en las personas, tanto las que se mueven como las personas en las comunidades que están recibiendo. Y otra bondad de este concepto de movilidad humana es que permite ser inclusivos de otras categorías de protección internacional, porque incluye lo que es las personas migrantes, las personas solicitantes de refugio, las personas asiladas, apátridas, desplazados internos, desplazados forzados, entre otras categorías, otros conceptos que pueden estar bajo este gran paraguas de, como les digo, que es el concepto de movilidad humana. En cuanto a la definición de migrante, o sea, quizás aquí un punto de reflexión es que casi siempre el concepto, o sea, la palabra migrante es utilizada para ser abarcativo de personas solicitantes de asilo, refugiados, o sea, aunque hay grandes diferencias, pero en la manera como hablamos, como se cubren las noticias, como se entiende a veces esta conversación,
cuando uno dice migrantes, es todas las personas que se están moviendo no importando su condición jurídica o las razones por las que se está moviendo. Eso es un poco el planteamiento que hace la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, que es el órgano de la ONU que se encarga de esta agenda de trabajo, que define a una persona migrante, a cualquier persona que se desplaza entre una frontera internacional o dentro de su mismo país, independientemente de su situación jurídica, si se mueve por motus propio o porque no tuvo más remedio que moverse, sin importar las causas del desplazamiento o cuánto tiempo va a estar en el lugar a donde está llegando, donde se está asentando. Desde la OIM se entiende como migrante todas estas dimensiones. Sin embargo, sabemos, y así lo han marcado los marcos de protección internacional, que las personas migrantes usualmente, digamos, el término migrante, así conceptual y jurídicamente, se refiere a las personas que se mueven a otro país casi siempre de forma voluntaria, ¿no? Y usualmente está asociado a razones laborales, de reunificación familiar, sí, realmente esas son las dos primordiales. Obviamente hay otras cosas de talentos y etcétera, etcétera, pero digamos usualmente a razones laborales, y es por eso, y vamos a ver ahorita, que a nivel global existe una convención para proteger a lo que se llama trabajadores migrantes y sus familias, ¿no? Entonces, por eso es que el tema del concepto de migrante usualmente es utilizado, aunque OIM quiere que se utilice de forma abarcativa para todas las categorías de personas que se mueven, realmente, según los marcos jurídicos y según lo utilizamos, está vinculado a ayudar a describir a las personas que se mueven por razones laborales, de reunificación familiar, entre otras razones vinculadas a ese tema de carácter voluntario de la movida. Por otro lado, las personas refugiadas se mueven porque no tienen más remedio, ¿no? Y así lo expresa y está contemplado en la Convención de Naciones Unidas de los Refugiados, aprobada en 1951, a la cual Chile también se ha suscrito, ¿verdad? Que define a una persona refugiada como aquella que se encuentra fuera de su país de origen o donde siempre ha vivido, y habla siempre de un temor fundamentado, un miedo creíble de esta persona a ser perseguida por 5 razones: por su etnia, por su religión, por su nacionalidad, porque pertenece a un grupo social particular o por sus opiniones políticas. Y esta persona, por estas razones, teniendo un miedo creíble, no puede o no quiere pedirle a su propio Estado que le dé protección, ¿no? No se siente seguro porque sabe que su propio Estado puede violar sus derechos con motivo de estas 5 causales para el reconocimiento de la condición de refugiados. En este sentido, el desplazamiento es forzado, la persona no tiene más remedio que salir volando de donde vive, porque sabe que si no, su propia integridad o de su familia está en riesgo, y usualmente está asociado a razones de persecución, como digo, vinculadas a estos 5 causales que la propia convención dice, ¿no? Y aquí está un poco la cita, como lo explica el propio tratado, la propia convención, y como digo, insisto, hay un principio contemplado en esta convención que es el que se llama el principio de no devolución. Es decir, que el país que está recibiendo a una persona que insiste en que tiene un miedo creíble de que su propio país le viole sus derechos, debe sí o sí acoger a esa persona e iniciar un proceso de consideración de el reconocimiento de esa condición, y no puede, según el derecho internacional, y no debería, por supuesto, retornar a la persona a su país de origen. Escuché un eco ahí un poquito. Importante mencionar en esta conversación sobre los conceptos y lo que contempla el término refugiados para nuestra región, incluido Chile también, que en 1984 alrededor de 17 países de las Américas se reunieron en Cartagena de Indias, Colombia, y adoptaron, se reunieron para el título, para un foro, ¿no? Se llamaba el Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá, problemas jurídicos y humanitarios. Y en ese foro, estos países decidieron
con un instrumento de soft law, ¿no? Un instrumento no vinculante, que es una declaración, ¿no? Una convención es un documento vinculante, una declaración es un documento declarativo, o sea, no genera obligaciones a los países de cumplirla, pero sí son importantes documentos de consenso regional. Pues en esta declaración de Cartagena de 1984, los países que estaban reunidos ahí decidieron que también se considerarían refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Es decir, a esas 5 causales que ya estaban en la convención, le añadieron otras razones por las cuales las personas también pueden llegar a otro país e iniciar un proceso de reconocimiento de la condición de refugiados. Poniéndonos en el contexto regional, en 1984 sabíamos que había muchas personas moviéndose de Centroamérica a otros países de la región por el conflicto armado en esa subregión, porque había conflicto en Honduras, había conflicto en Nicaragua, y se estaban yendo las personas, aunque no necesariamente por las 5 causales que estaban contempladas en la convención, pero sí necesitando el reconocimiento de refugiados porque no tuvieron más remedio que salir de sus comunidades, de los lugares donde estaban viviendo y de los países de origen. Entonces, de algún modo, Fernando, si puedes cerrar tu micrófono. De algún modo expanden esa definición para ser más realistas y ¿cuál es la palabra? Como ajustados a la realidad de movimientos humanos que tenemos en América Latina. ¿Cuál es la diferencia entre un migrante y un refugiado entonces? Bueno, uno, los marcos de protección y los compromisos de los estados son distintos. Hay una convención para cada una de estas categorías. Número 2, está todo el tema de las razones por las que las personas se mueven, ¿no? Las personas migrantes usualmente lo hacen con un incentivo, una razón por la cual se están yendo a un siguiente país, como reunificación familiar, una visa de talentos, visa de trabajo de talentos, o por trabajo como tal, consiguieron un trabajo en otro país. Un refugiado lo hace porque no tiene más remedio, porque si se queda, sus propios derechos también van a ser violados. Lo que vemos en América Latina y el Caribe, y esa es la realidad de trabajo de la OEA, es que en la mayoría de casos estamos hablando de flujos mixtos, de flujos donde se combinan las personas migrantes con las personas refugiadas y con frecuencia muchas que no calzan directamente en ninguna de las 2 categorías que he venido mencionando. Y ahorita vamos a abordar eso un poquito más. Quería mencionar también el concepto de la persona apátrida, ¿no? Que también, afortunadamente, en América Latina no tenemos, estamos más bien recibiendo personas que están en situación de apatridia y muy poco generamos la apatridia como tal, ¿no? Aunque sí debo decir que en el marco de la crisis migratoria venezolana nos pasó hace un par de años que en el caso de Colombia, que es el único país que no reconoce la nacionalidad al nacer, empezaron a nacer muchos bebés de madres y padres venezolanos en territorio colombiano, ¿no? Y como digo, Colombia es el único país de la región que no otorga la nacionalidad al nacer, sino que la nacionalidad es dada por los padres, por el padre y la madre del bebé que nace en ese territorio colombiano. Entonces, como los venezolanos padres venezolanos no tenían cómo acceder a esa nacionalidad en Colombia, ¿no? Por digamos, reglamento constitucional, y no podían registrar sus hijos en consulados venezolanos porque estaban inoperantes y porque por el cierre de relaciones diplomáticas tampoco estaban en operación los consulados, tuvimos alrededor de 25.000 bebés que cayeron en situación de apatridia, no tenían ninguna nacionalidad. Y eso es un gran problema, porque la identidad, tu derecho a tener una partida de nacimiento, un documento de identidad, es realmente la puerta de entrada a todos los otros derechos, a tener chequeos de salud, a poder tener un pupitre, un lugar donde sentarte y un puesto en tu escuela, el poder acceder a diferentes becas para poder seguir estudiando.
el poder acceder a un trabajo, el poder cotizar en la seguridad social. Si no tienes una identidad, nunca vas a poder tener acceso a ninguno de esos otros derechos. Después podemos hablar un poco cómo se resolvió eso en el caso de Colombia. Una persona desplazada son las personas que cruzan una frontera internacional porque también, o se mueven dentro de su mismo país, como es el caso, por ejemplo, de los desplazados internos en países como Colombia o en muchos países de Centroamérica, que se mueven porque también tienen temores, tienen temor a quedarse o digamos, hubo una situación de desastre natural, digamos, muchas razones no hay, que les obliga a, o no hay trabajo, no hay seguridad social, no hay acceso a derechos, y se mueven a localidades cercanas o a las urbes, por ejemplo, a reestablecerse ahí. Ahí se combinan ciertas realidades a nivel internacional y ahí es por eso que lo que son los derechos de las personas desplazadas y desplazadas internas usualmente son protegidos sus derechos en el marco del derecho internacional humanitario. Y luego tenemos el concepto de personas repatriadas, ¿verdad? Que son aquellas personas que son retornadas a sus países de forma voluntaria, ¿no? Porque quieren retornar al país de origen, o de forma involuntaria, en el caso en el cual estamos hablando de las deportaciones, que sabemos que eso termina también ocurriendo en muchos casos, desde Estados Unidos sobre todo, a países de Centroamérica, al igual que muchos otros de nuestra región. Cierro con este punto de los marcos internacionales de protección a modo de reseña, pero también para provocarlos, ¿no? De cuáles son las preguntas, los vacíos que todavía estamos encontrando. Ya hablamos de que las personas migrantes tienen en la Convención Internacional para la Protección de Trabajadores Migrantes y sus Familias en el marco de la ONU un esquema, un marco de protección de sus derechos. En la OEA también contamos con lo que se conoce como el Programa Interamericano para la Protección de Trabajadores Migrantes y sus Familias, que es un documento no vinculante. Es un programa aprobado a modo resolutivo, no es una convención, pero digamos entre los dos tenemos un gran marco de lineamientos sobre cómo proteger los derechos de las personas trabajadoras migrantes. Hay una serie de convenios de la OIT específicamente para este tema. Y por supuesto, en lo que respecta a las personas refugiadas, tenemos la Convención de los Refugiados de 1951, aprobada en la ONU, y la Declaración de Cartagena, que fue aprobada en 1984. Como les hablaba, un punto importante de contexto sobre lo que ocurre en nuestra región es que casi siempre tenemos combinaciones de flujos de personas que son migrantes, personas que son refugiadas, personas que son desplazadas internas. Todo eso se combina en los movimientos humanos que estamos viendo en la región. ¿Qué pasa con aquellos que se mueven porque les afectó un huracán o un terremoto en Haití y se están yendo a Brasil y se están yendo a Chile, que sabemos que hay una comunidad haitiana muy importante? Se están moviendo por temas de los efectos de desastres naturales o, digamos, o eventos climáticos extremos. Lo que ocurre en la actualidad es que no tenemos, o sea, no contamos con unos marcos flexibles o al menos que llenen los vacíos de protección para las personas que ni son migrantes ni son personas refugiadas. Yo no tengo la respuesta, la región todavía no tiene la respuesta, pero si están pensando en trabajos de tesis o trabajos de investigación, estas son las preguntas que tenemos que seguir problematizando y generando respuestas e investigación sobre qué y recomendaciones realmente para que los tomadores de decisiones tengan pautas de cómo llenar los vacíos de protección sobre las personas que ni son migrantes propiamente ni son reconocidas como refugiados, pero que de todas maneras necesitan protección internacional porque en sus países no tienen acceso pleno a sus derechos humanos. Muy bien. Quería repasar también lo que nos está diciendo la literatura académica. Y sabemos que casi todos los trabajos en materia de migración han venido, o sea, una gran mayoría han venido de lo que son la teoría de las relaciones internacionales. Tratar de entender las relaciones internacionales, los sistemas internacionales, priorizando entender la causalidad de esta migración, la evolución, cuáles son las dinámicas, los impactos, y planteando también teorías que ayuden a explicar por qué existe la migración, por qué las personas se están moviendo de sus países de origen.
Un común denominador del análisis que hice para ustedes de esta literatura en materia de relaciones, teoría de las relaciones internacionales o teorías de la migración, son dos, digamos, diría que hay dos comunes denominadores. Uno, casi todos dicen que la migración ha respondido a dinámicas asociadas a la globalización de los mercados. Es decir, hay una asociación a los temas de migración a dinámicas económicas que generan incentivos o no para que las personas se muevan. Esto es desde la teoría de las relaciones internacionales. Y un segundo elemento es que casi todos los estudiosos están de acuerdo en que hay una brecha entre lo que necesitan los países y las comunidades que están recibiendo los flujos o esta llegada de personas y las respuestas de política pública que se están dando desde los gobiernos respecto al fenómeno de la migración. Un punto importante es que casi toda esta teoría de la migración viene de escuelas de investigación o escuelas académicas de lo que se conoce como el norte, ¿no? De países como Estados Unidos, de muchos países de Europa, que han dominado de algún modo la investigación y la conversación sobre la migración a nivel internacional, digamos los académicos de estos países. Desde nuestra región, sin embargo, también se ha aportado, digamos, se ha contribuido al estudio de la teoría y metodologías de la investigación sobre la migración, enfocando quizás de mucho más o de forma mucho más sistemática y fuerte lo que son las razones por las que las personas se mueven de sus países, profundizando en temas como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad, la violencia de género y sexual, el reclutamiento de pandillas para el caso de los países de Centroamérica, como los factores que explican los desplazamientos humanos en la región. Y lo que te permite ver al hacer una revisión de de la producción académica, digamos, es que hay una brecha muy importante entre las conversaciones que se dan a nivel de los países del norte y las conversaciones y debates académicos que se dan en América Latina. Ahí no se están necesariamente conectando. Y digo, ahí no, yo tampoco tengo ninguna solución, pero solamente decirles que esto es lo que estamos viendo en un análisis de la literatura académica. Sabemos también que en la región también se han venido generando redes de investigación que le llaman dentro de los países, pero también con otros países, como la red Migrare, Migraciones y Movilidades del CONACYT en México, la red de investigaciones en derechos humanos del CONICET en Argentina, y por supuesto aportes que pueden hacer think tanks o tanques de pensamiento en diferentes lugares de nuestro hemisferio, como la Fundación Getúlio Vargas en Brasil o el Migration Policy Institute, el MPI, que trabajamos nosotros mucho en la OEA con ellos, que están basados aquí en Washington, el Diálogo Interamericano, entre otros. Como decía, también es importante entender las causas por qué las personas se mueven en las Américas, y ya yo hablé de algunas de ellas, la pobreza y la falta de movilidad social, la existencia de redes de migrantes ya en otros países que generan incentivos para que las personas se animen a mudarse, todo el tema de las remesas, como muchas de las personas que migran a otros países terminan enviando remesas a sus países de origen y terminan manteniendo a sus familias desde el exterior. Por supuesto, Guatemala, Honduras y El Salvador continúan enfrentando situaciones importantes de violencia. Un nuevo factor, bueno, nuevo no, porque siempre ha existido, pero que se ha agravado en años recientes, es el cambio climático, como una razón por las que las personas también se mudan, especialmente en países de Centroamérica, ¿no? Por ejemplo, el corredor norte de Centroamérica, que sufre de huracanes y sufre de sequías también. Pero digamos Centroamérica y el Caribe, que después de Asia son las subregiones del mundo más expuestas a eventos climáticos extremos. Y por supuesto tenemos variables políticas y jurídicas donde hablamos de quiebres democráticos, conflictos internos, crisis política, y aquí me refiero, por supuesto, a la migración de personas nicaragüenses y personas venezolanas, al igual que no las puse acá, las personas cubanas. Cierro mapeando dos cosas que yo he visto que están todavía, que necesitan mayor investigación, donde, digamos, los vacíos que hay en la literatura. Una es cómo medir la irregularidad migratoria, cómo saber, cómo identificar el número de personas que están pasando por puntos ciegos, que están sobrepasando el límite de sus visas
y que están quedando en las sombras como migrantes en los países receptores. Obviamente, por el hecho de que están en las sombras es difícil, o sea, no los vamos a poder medir, pero ¿cómo los identificamos de algún modo y cómo diseñamos política pública para poder responder a su llegada? Tampoco tengo la respuesta, pero hay un think tank en Estados Unidos que se llama el Pew Research Center, Pew se escribe P-E-W, que ha generado mucha investigación en este tema y tienen un algoritmo que permite, usando ciertos datos de entradas, archivos administrativos y otros indicadores, estimar lo que pudiera ser la irregularidad migratoria en los países. Entonces, no tengo la respuesta, no manejo esto muy bien, pero sí tengo la pregunta y sé que es algo que tenemos que también definir y mejorar, ¿no? Y lo segundo que también vemos poco en la literatura es cómo manejar, cómo explicar y cómo responder a la migración de retorno, bien sea de forma voluntaria, porque la gente se quiere retornar a su país de origen o involuntario porque están siendo deportados. O sea, ¿qué hacemos con las personas que tienen 5 años y tuvieron 2 hijos que nacieron en el país de donde se estaban asentando y son deportados a su país de origen y los hijos no tienen identificación, no saben el idioma, no han estado nunca en la cultura del país que los está recibiendo? ¿O qué pasa con esa persona? ¿Cómo se aprovecha el inglés que aprendió? Si lo aprendió, si es que estaba en Estados Unidos, el idioma donde estaba. ¿Cómo se aprovecha los oficios que pudo haber hecho y el conocimiento que generó cuando está llegando? Casi nada tenemos hecho en cómo explicar, cómo gerenciar, cómo hacer política pública para la migración de retorno. Tercer tema, ¿qué dicen los datos? ¿Cuántos y quiénes son las personas que migran? Miro mi tiempo, ok. Obviamente, bueno, aquí yo les voy a dejar el PowerPoint con la profesora Márquez porque para en el interés del tiempo no voy a cubrir cada detalle, y sí es muchísimo, pero sí decirles que la migración ha sido una constante en nuestra región. Siempre ha existido, existe hoy y seguramente podemos anticipar de que va a seguir existiendo, si no incrementándose. Y hay, por supuesto, diferentes movimientos de personas pasando en nuestro hemisferio, lo que hoy en día lo hace un fenómeno verdaderamente hemisférico, ya no algo que pasa dentro de un país o en una subregión, sino que está todo realmente conectado con ciertos destinos más, sirviendo más de incentivos que otros, por ejemplo, como Estados Unidos, para muchas nacionalidades, pero también dándose en sus regiones importantes como el Mercosur, donde vemos que hay mucho movimiento de personas hacia allá, con mejores condiciones, con buenas condiciones para insertarse. Y por supuesto hay una situación importantísima, ya la vamos a cubrir, de personas que se ven obligadas a salir de sus países, siendo la crisis migratoria venezolana la más grande que ha tenido nuestro hemisferio, y al arribar a 7.1 millones de personas venezolanas que han salido en el último periodo, ya superó a Siria como la crisis de desplazamiento forzado más grande a nivel global. Hay otros desplazamientos que también podemos mencionar, como por ejemplo el movimiento de alrededor de 7 millones de personas colombianas dentro de Colombia por el conflicto armado, por la presencia del crimen organizado, por los temas de guerrillas que vemos en algunos sectores donde no tiene presencia el Estado y que obliga a la gente a mudarse dentro del mismo país. Por supuesto, las personas cubanas, que no lo tenían en aquella lámina, pero por supuesto también son personas que están siempre en movimiento. Y en nuestra región también tenemos la realidad de estar recibiendo migrantes extracontinentales, que son personas de África, de Asia, del Medio Oriente, que vienen por vía de países latinoamericanos, llegan a países latinoamericanos donde quizás hay más flexibilidad en cuanto a la obtención de visas, y luego hacen la ruta hacia el norte, pasando por Centroamérica, siempre tratando de llegar a Estados Unidos. Y esto, por cierto, de la migración extracontinental genera importantes presiones a los países latinoamericanos, porque casi nunca hay consulados, no necesariamente tenemos gente en nuestros países que habla bangladeshi o habla árabe o habla, ¿me entienden? Hay muchos, y la falta de tener consulados que le den protección a estas personas
hace muy difícil el poder darles protección. Entonces genera como presiones adicionales a los países de tránsito y receptores. Hay 3 sistemas migratorios que desde la OEA estamos permanentemente monitoreando. Me refiero al de nacionales de países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, casi siempre yendo hacia el norte. Estamos hablando de más de 1 millón de personas en los últimos 2 años. No sé si ustedes han visto en las noticias toda esta conversación de las caravanas migrantes, de personas centroamericanas tratando de ir a Estados Unidos. O sea, es un tema álgido en la agenda de trabajo migratoria. Nosotros en la OEA vivimos en Washington, D.C., tenemos nuestra sede en Washington, D.C., así que esto es siempre parte de todas las conversaciones, también incluso de política doméstica en Estados Unidos. El segundo sistema migratorio es el de nacionales de Nicaragua, quienes a partir de 2018, cuando se da una crisis por un tema de la seguridad social, pero que terminó en represión muy fuerte por parte del gobierno de Ortega, y que ha incluso venido incrementando con él, por ejemplo, se detuvieron y se pusieron presos a todos los candidatos presidenciales de las últimas elecciones, se cerró la personería jurídica de un montón de ONGs en el país, se ha perseguido periodistas, o sea, esto ha continuado y ha tenido como resultado que más de 100.000 personas nicaragüenses hayan huido del país desde 2018 hasta la fecha, 80% de estas personas asentándose en Costa Rica. Y el tercer sistema migratorio es el de, ya lo mencioné, de venezolanos, son 7.1 millones de venezolanos a octubre de 2022, tengo que ir a ver cómo estamos en el mes de noviembre. 83% de estas personas asentándose en países de América Latina y el Caribe, y alrededor del 60% de ellas aún en situación migratoria irregular, es decir, están o ya en las sombras, ¿verdad? O su proceso de regularización no ha concluido en los países que los están recibiendo. Bien, voy a pasar a los retos y oportunidades que ofrece esta migración. Bueno, obviamente en los retos la película no es tan alegre. Yo siempre hablo de 4 retos básicos en la agenda de protección de derechos de personas migrantes y refugiadas. En primer lugar, ayuda humanitaria o estabilización de estas personas. En segundo lugar, regularización. En tercer lugar, la inclusión laboral e informalidad, que es una visión más de mediano y largo plazo. Y número 4, el reto de la xenofobia y discriminación. ¿Va? En cuanto a ayuda humanitaria, cuando yo hablo de ayuda humanitaria, me refiero a la necesidad de estabilizar a estas poblaciones cuando están pasando por un país o cuando están llegando al país donde pretenden asentarse. Y esto son cosas tan básicas como el poder acceder a un chequeo médico, el tener donde dormir, ¿no? Un albergue donde dormir, el poder acceder a alimentación. No sé si a ustedes les pasa en Chile, a nosotros aquí estamos tratando de ayudar, porque, por ejemplo, con los cambios de temperatura, la gente no tiene ni un abrigo, ni un gorro, ni unos guantes para poderse proteger cuando hay cambios de temperatura. O sea, esto es lo que me refiero cuando hablamos de ayuda humanitaria. Es ayuda humanitaria básica para que estas personas puedan tener algo de protección en su tránsito o en su llegada a los países donde pretenden asentarse. Y hay muy buenas prácticas que se han generado desde la región para dar esta ayuda humanitaria. En Costa Rica, por ejemplo, en Panamá también, después del tapón del Darién, que no sé si han escuchado de eso, después podemos hablar, se han establecido centros temporales de atención de personas migrantes o CATEMS. En Panamá le llaman otra cosa. Estos son ejemplos de cosas de asistencia humanitaria que se puede dar a personas en movimiento, pero también esta ayuda ha sido complementada por otras entidades de sociedad civil o la iglesia que desplazan ayudas a estas personas en su trayecto. Y miren, aquí les pongo un ejemplo de lo que es la Casa del Migrante hecho por los hermanos escalabrinianos que han venido estableciendo en la ruta desde Guatemala, Honduras y El Salvador hacia Estados Unidos, que casi siempre es el destino final, casas del migrante, casas donde el migrante en su camino puede parar, dormir, comer, si los zapatos se le dañaron, con agarrar un par de zapatos usados, no importa, pero en mejores condiciones, tener un chequeo médico, si tenía gripe, pasar la gripe ahí, etcétera, etcétera, muchas otras cosas. Eso lo han establecido como una manera de poder dar ayuda humanitaria a las personas que están en movimiento.
El segundo reto que siempre hablo es el poder proveer caminos o vías para la regularización de estas personas, de forma que no queden en las sombras. Digo siempre que no podemos utilizar el término ilegal. Ningún migrante es ilegal. Todos somos... Además, ese no es ningún concepto que deberíamos utilizar para referirnos a las personas. Lo que sí están en situación de irregularidad y sí tenemos que generar opciones para que estas personas puedan estar en regularidad en los países en los que están llegando, y hay buenas prácticas también en América Latina. Yo diría que en América Latina, desde mi mirada desde la OEA, hemos hecho muy interesantes innovaciones en lo que es la regularización de personas, desde cómo se aplica el acuerdo de residencia de Mercosur en estos países del Mercosur, pero también el Estatuto de Protección Temporal que se utiliza en Colombia para venezolanos, el TPS en Estados Unidos que protege a personas de El Salvador, Nicaragua, Haití y recientemente Venezuela. En fin, otras prácticas también que dicen que, digamos, son evidencia de que en la región estamos haciendo innovaciones interesantes en este sentido. El tercer reto, que yo lo llamo más de mediano y largo plazo, es cómo incluir a estas personas, o sea, cómo asegurar de que las personas se puedan conectar con empleos formales, que paguen impuestos, que coticen seguridad social, abonen a la seguridad social de los países donde están llegando para beneficiarse ellos, pero también para generar aportes a los países que los están recibiendo, porque la migración tenemos que entenderla como un fenómeno positivo también para los países que reciben, porque hay cosas que puede ganar el país cuando las personas están llegando. En cambio, el mantener a las personas migrantes o esperando el reconocimiento de la condición de refugiados en la irregularidad, en la informalidad económica, digamos, y social, puede dar lugar a nuevas violaciones de los derechos humanos, como por ejemplo el abuso laboral, el abuso sexual en espacios de trabajo, el secuestro de mujeres, niñas y niños migrantes para redes de prostitución, organ harvesting, o sea, tráfico de órganos, entre otras cosas que sabemos que puede pasar cuando estas personas no tienen nada que hacer, o sea, no tienen una actividad productiva en la que insertarse. Y el cuarto fenómeno también es lo que podemos llamar como el fantasma durmiente de la xenofobia y la discriminación, que son realmente las manifestaciones públicas y agresivas de rechazo, discriminación, xenofobia hacia las personas migrantes y refugiadas en los países que los están recibiendo, que yo siempre digo, no es que no existe, pero no es tan prevaleciente en todas las personas, en todas las sociedades de los países de nuestra región. Yo quiero pensar que predomina la solidaridad, predomina el espíritu de solidaridad de los países con las personas que están llegando, aunque sí, efectivamente, siempre hay focos de xenofobia, focos de discriminación, especialmente en los lugares donde no se ha optimizado la política pública que permita manejar esta xenofobia. O sea, yo pienso que las manifestaciones de xenofobia y discriminación son directamente proporcionales a las políticas públicas que se diseñen en esta materia. Es decir, si yo como país receptor sé que hay resentimiento de parte de las comunidades de acogida en tal ciudad porque todos los migrantes están teniendo la posibilidad de entrar en el sector salud, entonces diseño una política pública para darle, por supuesto, condiciones a estos migrantes de insertarse laboralmente en el sector salud sin dejar por fuera o generando una cuota o limitando con una cuota el número de personas en el sector salud que sean migrantes para poder también dar protección y oportunidades a las personas en la comunidad que reside. O sea, estoy pensando en borrador mientras hablo, pero hay muchos ejemplos interesantes que pudiéramos pensar en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son las principales oportunidades? Aquí hablamos que, por supuesto, las personas migrantes siempre vienen con un capital humano, con conocimientos, con oficios, con profesiones que siempre pueden ser del beneficio del país que los está recibiendo, ¿verdad? Conocimiento de oficios, educación, etcétera, etcétera, que de nuevo, con políticas públicas que lo permitan aprovechar y ordenar, también pueden ser de beneficio a los países que reciben.
En segundo lugar, yo diría también que el propio hecho de emigrar demuestra el espíritu emprendedor de las personas que están llegando. Entonces también hay muy buenas prácticas de aprovechamiento de ese espíritu emprendedor en los países que reciben, dándoles, por ejemplo, entrenamientos sobre cómo montar primeros negocios, propios negocios, pequeñas y medianas empresas a los migrantes que están llegando, dándoles entrenamiento, dije, ¿verdad? Dándoles incentivos de impuestos, dándoles fondos semillas, abriendo ferias y mercados para que estas personas puedan conectarse con cadenas de producción, porque eso le quita peso al país que está recibiendo, permite que la persona migrante sea autónoma financieramente y genera incluso a veces empleo para personas migrantes y para personas de la localidad donde están llegando, ¿no? Además de empieza a pagar impuestos sobre sus ingresos, empieza a abonar a la seguridad social, un montón de otras cosas que son positivas. Hablamos también de aportes sociales y culturales, de ampliar el universo y la realidad y perspectiva de las personas que están recibiendo a través de los aportes sociales y culturales que están trayendo estas personas. Y también añadiría en el caso de personas, por ejemplo, venezolanas, cubanas, nicaragüenses, un aporte democrático en el sentido de el que se energiza una nueva apreciación, es la palabra, sobre los principios democráticos, sobre las instituciones democráticas, porque vemos que muchos de estas personas de estos tres países, sobre todo que han sido víctimas del quiebre democrático en sus países de origen, vienen a energizar estos procesos y estas instituciones democráticas y a valorarlas mucho en los países donde están llegando. Ahora quisiera ir cerrando porque creo que se me está acabando el tiempo. Quedan 4 minutos de mis primeros 45. Repasando lo que son las iniciativas de la OEA en materia de migración y desplazamiento forzado. Como les explicaba al inicio, la OEA es un foro político. Entonces, una de las cosas que más hacemos es el diálogo político, facilitar conversaciones políticas y de política pública entre los países. También somos un foro donde se encuentran todos los que tienen ya buenas prácticas diseñadas, así que mucho de lo que hacemos también es facilitar cooperación técnica entre los países, ¿verdad? Y es así un poco en que voy a estructurar lo que hacemos. Desde la OEA trabajamos, como digo, en lo que es el diálogo político. Y en este sentido, el principal órgano político donde vemos los temas de migración y donde participa Chile, incluso Chile hace 2 años tuvo la presidencia de la misma, es la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA, o la CAM, le llamamos la CAM, que es el foro principal sobre la temática migratoria en la que los países dan las principales deliberaciones sobre el tema migratorio, dialogan sobre cuáles son las tendencias, cuáles son las políticas que han funcionado, intercambian experiencias, generan cooperación, ¿verdad? Y también se generan espacios de coordinación entre los países de la OEA y otros organismos internacionales y procesos subregionales que trabajan la materia. La Comisión de Asuntos Migratorios también hace seguimiento a ese programa que les mencioné, el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias, con una visión interseccional, con una visión consciente de grupos específicos que están en vulnerabilidad, y digamos hay un diálogo súper dinámico sobre lo que son los temas contemplados en este programa y en lo que son los mandatos de la OEA y de la Comisión de Asuntos Migratorios, que incluye derechos laborales, derechos o protección humanitaria, etcétera, etcétera. O sea, una serie de temas que están vinculados a la agenda migratoria regional en la OEA. Como dije, otra función que cumplimos es la de facilitar la cooperación regional, y uno de nuestros trabajos estrella, diría yo, es lo que se conoce como el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones, MIRPS. Yo sé que es mucha información, yo les voy a dejar la presentación para que después puedan investigar, pero este MIRPS, este Marco Integral de Protección, es el aterrizaje regional de los esquemas de cooperación que están contemplados en el Pacto Global de Refugiados, que se aprobó a nivel de la ONU, donde 6 países de Centroamérica y México
se sientan, ¿no? y discuten cuáles son las agendas de trabajo que van a seguir y cómo van a generar cooperación y diálogo en esos temas, como por ejemplo, cómo el sector privado puede ayudar a la integración social y económica de personas migrantes y desplazadas forzadas, o cómo diseñar política pública para proteger a desplazados internos, ¿no? Que algunos países reconocen el fenómeno del desplazamiento interno en sus legislaciones. O otro tema fue recientemente cómo el crimen organizado y las pandillas, ¿no? Porque estoy hablando que esto es que más que todo para Centroamérica, está vinculado al desplazamiento forzado y cómo generar políticas donde se conecten a las instituciones de seguridad y a las instituciones que dan protección a estas personas desplazadas. O sea, estoy pensando en algunos de los talleres y actividades de cooperación que hemos tenido en este gran marco integral regional de protección y soluciones, mejor conocido como MIRPS. También se trabaja en el MIRPS bajo un concepto o bajo un principio de lo que llamamos responsabilidad compartida, donde todos los actores tienen un rol que cumplir, no solo los gobiernos. Y esto lo hacemos en cooperación con el ACNUR. Con el ACNUR somos, ay, se me acabó. Voy a tomarme unos 5 o 10 minutos más, si está bien, profesora. No te preocupes, voy a hacer. Gracias. Lo hacemos con este entendimiento de que todos tenemos una función y las funciones de Secretaría Técnica las llevamos a cabo con el ACNUR, ¿no? Que es la oficina de la ONU, es la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU. Y se enfoca nuestro trabajo en estos 4 pilares estratégicos que los propios países han identificado como importantes. Uno es el mejorar los mecanismos de recepción y admisión. Otro es el responder a las necesidades inmediatas y humanitarias y de protección, que es lo que le digo yo, que es la estabilización. Número 3, cómo apoyar a las comunidades, a los países y comunidades de acogida. Y número 4, cómo pensar en este concepto de soluciones duraderas, ¿no? De cómo generar procesos que siempre estén funcionando más allá de las personas para poder dar protección a estas personas desplazadas forzadas. Hemos trabajado mucho también, o lo hacemos también, además de regionalmente a nivel bilateral, y en Costa Rica, el MIRPS, por ejemplo, sirvió para establecer lo que se conoce como el MINARE, que es un mecanismo específico para Costa Rica, donde están coordinando o dando seguimiento, es la palabra, a la implementación de sus compromisos establecidos en un plan nacional vinculado a esta agenda de protección de personas desplazadas. Miren, aquí les pongo algunos ejemplos de grupos de trabajo del MIRPS, donde se están dando siempre entrenamientos y actividades de cooperación. Temas de desplazamiento interno, temas de gobernabilidad local, temas de empleo y medios de vida, tema de recepción y procesamiento de casos de desplazados forzados, entre otros. Y, por ejemplo, aquí les pongo algunos ejemplos de prioridades que se han establecido en el grupo de trabajo que es empleos y medio de vida, ¿no? Un poco bajo la concepción de que el empleo y generación de medios de vida, por ejemplo, ancla a las personas a los países de origen, si podemos transformar eso. Pero si deciden moverse, también tienen un rol en los países de tránsito y los países que reciben en garantizar esta inclusión más de mediano y largo plazo de las personas que se están moviendo y así. Y también desde la OEA hemos trabajado muy fuerte en cómo conectar al sector privado a nuestros trabajos de migración y desplazamiento forzado, porque creemos que tienen un rol generando oportunidades de empleo para anclar a las personas a sus comunidades y no se muden, generando oportunidades de empleo a las personas que ya se movieron y también, y en tercer lugar, cambiando narrativas sobre la migración. Cuando tienes al sector privado diciendo, nosotros como sector privado ganamos con la llegada de tal población porque traían estos oficios, porque traían estos aportes, porque nos ayudaron a crecer estas empresas, es positivo para la conversación en materia de políticas públicas sobre la migración. Entonces tienen un rol también que cumplir y lo hacemos a nivel regional, a nivel gremial, ¿no? Con ciertas asociaciones y por supuesto a nivel de empresas. Ya esto se los acabo de decir, ¿no? Cómo puede aportar el sector privado es aportando soluciones de integración y medios de vida a nivel local, promoviendo el diálogo público-privado y tercero, el generando una cultura de hospitalidad e integración, cambiando las narrativas en esta materia. Quiero decir también que nosotros hemos generado desde la OEA lo que se conoce como el Fondo MIRPS,
No voy a ahondar mucho en esto, van a tener la presentación, pero es un fondo específico donde estamos canalizando contribuciones voluntarias de países para apoyar a los países del MIRPS, estos países de Centroamérica y México, a manejar y gerenciar el desplazamiento interno. Y en tercer lugar, en lo que es la cooperación técnica a través de proyectos concretos, sin mencionarles que implementamos en el caso de Costa Rica un proyecto de recepción e integración de personas nicaragüenses, ¿no? Porque, como dije, 80% de esta migración se asentó en Nicaragua, y generamos un informe que se titula Caracterización y Análisis de las Políticas en Materia de Migración Internacional y Refugiados, que es un documento que pone en conversación todos los diagnósticos que se habían hecho en materia migratoria, priorizando 3 áreas críticas: cómo las personas migrantes acceden a documentación, regularización y determinación de la condición de refugiados en este país, todos los temas de asistencia humanitaria, y en tercer lugar, la integración socioeconómica a través del tema de salud, empleo, trabajo, educación. Aquí está el QR code para que puedan bajar el documento, pero hace una serie de 31 recomendaciones que son claves en estos temas que mencioné. Y bueno, hicimos una serie de encuentros comunitarios con comunidad nicaragüense, trabajamos en capacitaciones entre Colombia y Costa Rica, entre Brasil y Costa Rica. Hicimos una serie de otras actividades de entrenamiento con mujeres migrantes nicaragüenses para darles habilidades y unos fondos semilla para ellas generar como sus propios ingresos y dar empleabilidad en las comunidades donde estaban. Un segundo proyecto está enfocado en el rol de las autoridades locales en la recepción e integración de personas migrantes. Este es un proyecto que está en su primera fase, estamos por concluir el estudio global. Estoy hablando de más de 25 países y 109 localidades en América Latina para evaluar qué están haciendo, qué quieren hacer y dónde están las brechas para poder hacer lo que quieren hacer en lo que es la integración y recepción de estas personas, ¿verdad? En marzo esperamos poderlo producir. Y desde la OEA también tenemos una función de producción de conocimiento. Por ejemplo, 2 ejemplos que les doy en este tema es una guía práctica que generamos en abril del propio año de la pandemia. Se llama la Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con enfoque de derechos humanos ante el COVID-19 en las Américas, que tiene un capítulo específico en cómo responder ante la situación de personas migrantes, refugiadas, desplazadas en el contexto de COVID. Otro también reciente que sacamos este año es el impacto del COVID-19 en personas refugiadas y migrantes de Venezuela, que hicimos con la plataforma R4B de OIM y ACNUR en Panamá. En fin, y tenemos otros sobre cambio climático y migración. Tenemos, bueno, varios otros enfoques intersectoriales sobre la atención de personas migrantes, donde, por ejemplo, metemos los ángulos de los medios de comunicación o de las comunidades de la diáspora, entre otros temas. Y cierro, porque ya estoy súper pasada, con un tema de coyuntura regional que quería mencionar, y es que en la última cumbre de las Américas, que es un proceso donde se sientan los jefes y jefas de Estado de toda la región que tuvimos, que facilita la OEA, y que fue en junio de este año. Ahí puse un 0 extra en 2022, perdón. Qué pena. Un grupo de países firmaron lo que se conoce como la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, que es un paso muy importante donde se establecen consensos básicos sobre los temas de migración y desplazamiento forzado. Yo soy fan de esta declaración porque creo que establece una muy buena línea de base para escalar y afinar las respuestas que se han venido dándole funciones a todo el mundo involucrado en esta materia. Pone también un énfasis que no habíamos visto antes en resolver las causas estructurales de la migración y el desplazamiento forzado. Es decir, no tendemos a mirar solamente lo que hace el país que recibe, pero es un fenómeno que tiene muchas dimensiones, una de las cuales es el país de origen, y casi nunca hablamos de eso. Esta declaración habla de poder resolver lo que todavía sigue causando que la gente se mude. También establece compromisos para establecer acciones de desarrollo, de estabilización en los países de origen, tránsito, destino y retorno. Y yo pienso que también, como les decía,
refleja un reconocimiento de que en América Latina se están haciendo interesantes innovaciones en la materia y un poco el consenso global, y por cierto, esto fue liderado por Estados Unidos, de que hay mucho que aprender de América Latina en cuanto a los temas de regularización, ¿no? Y qué cosas innovadoras se están haciendo para atender a la migración. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Agradezco de nuevo la invitación a la Universidad Austral de Chile y a la profesora Márquez para compartir con ustedes esta mañana. Les quiero dejar acá mis cuentas en redes sociales. En Twitter me encuentran en @beticamunospogo y en Instagram @beticamunos. A las órdenes, ahí podemos seguir la conversación, las discusiones que hemos arrancado en esta conversación, y quedo muy atenta a cualquier pregunta, comentario, reflexión que pudieran tener. Solo sí te diría, querida profe, que tengo el tiempo limitado porque como se corrió un poco, hasta las 11 pudiera estar con ustedes, unos 10 minutos más. Perfecto, estamos en buen tiempo. Muchas gracias, Betita. Realmente existe una buena realmente conclusión de cada uno de los aspectos, que es variado, son muchos aspectos a seguir, pero existe una buena, sobre todo haciendo análisis de los conceptos, ya que tenemos aquí a nuestros estudiantes de primer año de administración pública, el concepto de lo que es migrante, refugiado y desplazado. A veces tendemos a confundirlos o creemos que son lo mismo. Existe también, aparte de toda esa excelente exposición que acabas de realizar, algo que me llamó la atención es sobre las políticas públicas. Creo que Chile tiene grandes desafíos sobre las políticas públicas en materia migratoria. Actualmente, en el 2021, se crea una nueva ley de migración y extranjería. Chile contaba con una ley de extranjería de 1975 y hoy hablamos de una ley de migración y extranjería, y también eso ha llevado a diferentes cambios. ¿Okay? A todo el proceso de poder aplicar una visa, estar regular en el país, también ha sufrido cambios que de una u otra manera también conlleva a que nuestros gobiernos regionales y locales también se ajusten a los grandes desafíos que requiere regular, como dices tú, a aquellas personas que han ingresado al país. En otro aspecto, voy a aprovechar entonces a darle también la bienvenida al profesor José Caida, que es experto en relaciones internacionales de nuestra facultad. Y de seguro querrá hacer alguna intervención, y le doy la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Gracias a nuestra expositora y esperamos seguir en contacto, que de verdad creemos que es un tema fundamental. Muchas gracias. Bueno, yo estaba preparado para la intervención, pero decirles que, como hemos comentado en alguna oportunidad, el problema de la migración es un fenómeno de la civilización humana y ahora tiene características bien peculiares, porque, como dijimos también en algún momento, tiene varias causas y seguramente nuestra colega las mencionó, y al final yo me quedé con lo del cambio climático, porque hay un nuevo sello de lo que son las migraciones y que tiene que ver con las personas que se desplazan de un lugar a otro por razones de la crisis climática. O sea, ya no es un cambio, sino es una crisis. Entonces, bueno, atento a esta posibilidad que tenemos, que es muy enriquecedora. Creo que, por lo que me doy cuenta, y me había contado también la profesora María Tibisay, es que, digamos, podemos colaborar entre nuestros países, aprender de otros países. Por ejemplo, lo que mencioné en alguna oportunidad, el tema de Alemania, que hace unos años tuvo una migración masiva, o sea, una inmigración masiva, y hubo que, digamos, trabajar, y le tocó a Angela Merkel, que era la canciller en ese momento, o sea, la jefa del gobierno, que tuvieron que rearmar todo, las escuelas, el tema de los idiomas, porque en América Latina al menos hablamos casi todos español, a excepción de algunos que no, son idiomas comprensibles, pero los que vienen de los países asiáticos, países árabes, que llegaron a Alemania, tuvieron serias dificultades por incorporarse, cambios de culturas culturales que son muy decisivos, pero también han sido un gran aporte porque les llegó, digamos, familias grandes, numerosas, y entonces vino de alguna manera a equiparar el tema del decrecimiento de la población en Alemania. Las expectativas de vida han aumentado, pero también ha disminuido la tasa de natalidad seriamente. Entonces, bueno, hay mucha riqueza en esto y aprender siempre de otras culturas. Al final, cuando uno ha tenido la experiencia de vivir en otros países, en otras culturas,
o tiene un sueño de hacerlo, es realmente un crecimiento personal también muy importante. Bueno, muchas gracias y que tengan éxito en el trabajo, y aprovecho de decir que mañana tenemos una conferencia de nuestro embajador en los Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, que es un excelente diplomático chileno, ha sido también ministro de Relaciones Exteriores y lleva una larga vida, digamos. Además tuvo un padre maravilloso, Gabriel Valdés, que fue ministro de Chile, ministro de Relaciones Exteriores, el único ministro, perdón, muy breve, el único ministro de Relaciones Exteriores que tuvo todo su periodo. O sea, nunca lo cambiaron, es tan bueno. Bueno, entonces, un hombre muy culto, y además después fue senador de acá. Yo le tengo, bueno, ya falleció actualmente, un gran cariño. Pero bueno, invitarlos mañana, entonces, aquí también en este mismo lugar, a las 2:30 en punto. ¿Ya? O sea, si van a venir, hagan todos los esfuerzos, o si van a conectar, para que entonces podamos tener no solamente el público, sino que son temas que tienen la oportunidad de poder conversar con personas como nuestra colega ahora de la OEA. Gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Betica. ¿Alguien de los estudiantes quiere hacer alguna pregunta para ir cerrando? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Comentario? Bueno, Betica, realmente muy agradecida en la Universidad Austral de Chile, te agradece nuestra facultad por estar con nosotros esta mañana. Sé que eres una persona con una agenda bien apretada, que hiciste realmente un gran esfuerzo para estar con nosotros esta mañana, muy agradecida. Esperamos tenerte algún día presencialmente en nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Para el próximo año esperamos hacer algunas actividades y poderte invitar y poderte conocer presencialmente. Siempre te seguimos en tus redes, al menos mi persona siempre te sigue en tus redes, y sé que estás haciendo un gran aporte desde la OEA sobre la materia migratoria, y te felicito por ello. Muchas gracias, no te quitamos más tiempo, realmente agradecida, y esperamos verte pronto nuevamente con otros temas, porque sé que también manejas otros temas como la igualdad de género, entre otros temas de interés que nos puedes apoyar en los próximos meses. Bueno, ya se está culminando el año. Con mucho gusto. Poder estar con nosotros. Con muchísimo gusto, María Tibisay, te agradezco la gentileza de esta invitación, de poder también compartir lo que hace la OEA, porque siendo estudiantes de primer año e incluso estudiantes más avanzados casi nunca tienen la oportunidad de escuchar de alguien de la OEA lo que es la organización y de los temas. O sea, por ejemplo, nosotros nos especializamos en temas migratorios. Qué bueno que nos das la oportunidad o me invitaste para poder tener la oportunidad de compartir con estos estudiantes lo que estamos haciendo. Les invito también a seguir las redes de la OEA, a seguir el trabajo que se hace en la organización. A los estudiantes que les interese el ámbito internacional, hay oportunidades de hacer pasantías en la OEA. Hay 3 sesiones al año, que son lindas oportunidades de vivir en otro país, de conectar con agendas internacionales, conectar con agendas interamericanas, aprender cómo funciona un organismo multilateral. Así que bueno, invitarles a que se conecten también con el trabajo que hacemos en la OEA, lo que hace la OEA también en otros temas, y agradecerles la invitación, y con mucho gusto tomo la palabra para poder visitarlos en vivo presencialmente en algún momento en el próximo año. Muchas gracias, será maravilloso. Y es cierto, yo tenía previsto consultarte porque sé que anualmente ustedes hacen unas convocatorias para pasantías, así que bueno, estaremos en contacto para hacer algún marco convenio en este sentido. Vamos a darle un fuerte aplauso por su gran participación. Muchas gracias, realmente. Bueno, y desde nuestra Facultad de Ciencia Económica Administrativa estamos a la orden y sé que podemos hacer muchas cosas en conjunto. Muchas gracias, realmente. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Sí, está bien. ¿Qué tal?